La primera señal de que algo estaba mal no vino de la flota invasora. Vino de la Luna. Exactamente 8 minutos después de que las naves imperiales cruzaran el borde del sistema solar, todos los observatorios terrestres comenzaron a enviar la misma alerta imposible. No importaba si el telescopio estaba en Marte, en la órbita de Júpiter o enterrado bajo kilómetros de hielo antártico. Todos mostraban el mismo vacío. La Luna había desaparecido. No explotó. No se fragmentó. No salió disparada fuera de órbita. Simplemente dejó de existir en todos los sensores conocidos durante 9 minutos completos. Y cuando 9 minutos se convierten en eternidad mientras una armada alienígena avanza hacia tu planeta, la humanidad aprendió muy rápido que el miedo puede sentirse como gravedad dentro del pecho. En el puente del acorazado imperial Baelor Prime, el gran mariscal Teren observó el mapa táctico sin moverse. Frente a él flotaban más de 600 firmas de combate alineadas en formación perfecta, una pared de metal capaz de borrar civilizaciones enteras antes del amanecer de sus soles. Había participado en 31 sometimientos planetarios. Nunca había perdido una guerra. Nunca había necesitado una segunda flota. Y aún así, estaba mirando un espacio vacío donde debía estar una luna. Confirmen error de sensores, ordenó con voz fría. Las respuestas llegaron demasiado rápido. No era un error. Las corrientes gravitacionales del sistema seguían allí, pero alteradas. Era como si algo hubiera vaciado el interior de la Luna y reemplazado su masa con otra cosa. Algo artificial. Algo vivo. Entonces comenzaron los apagones. 3 destructores imperiales en el flanco exterior dejaron de transmitir simultáneamente. Sin explosiones. Sin señales de combate. Simplemente desaparecieron de la red táctica como si el espacio mismo los hubiera tragado. Las grabaciones recuperadas mostraban solo una cosa antes de la pérdida total. Sombras moviéndose sobre la superficie oscura de la Luna, antes de que la Luna desapareciera. El silencio en el puente imperial se volvió insoportable. La Tierra, mientras tanto, permanecía extrañamente tranquila. No había evacuaciones masivas. No había lanzamientos desesperados. Ningún mensaje de rendición. Ninguna transmisión diplomática. Las ciudades humanas seguían iluminadas. Los océanos seguían llenos de tráfico civil. Incluso las redes públicas continuaban activas, aunque millones de personas miraban el cielo esperando ver el inicio del fin. Eso fue lo que inquietó realmente al gran mariscal. Los humanos no actuaban como una especie condenada. En el subsuelo de una instalación enterrada bajo la cordillera de los Andes, la almirante Eva Serrano observaba la misma luna ausente desde una sala llena de pantallas negras. Tenía el uniforme abierto en el cuello, las manos quietas detrás de la espalda y el rostro agotado de alguien que llevaba demasiados años esperando un único momento. Uno de los técnicos rompió el silencio. La Armada Imperial acaba de entrar en alcance de detección profunda. Eva no respondió enseguida. Miró el cronómetro. 8 minutos, 42 segundos. Faltaban 18 segundos. Nadie en la sala respiró. Entonces ocurrió. La Luna regresó. Pero ya no era la Luna. La superficie gris comenzó a abrirse lentamente como placas tectónicas mecánicas. Continentes enteros de roca lunar se desplazaron hacia afuera revelando estructuras metálicas ocultas bajo kilómetros de corteza artificial. Luces rojas gigantescas encendieron el vacío. Anillos gravitacionales del tamaño de ciudades comenzaron a girar alrededor del núcleo expuesto. Y desde el lado oscuro emergió algo tan absurdamente colosal que incluso los sistemas imperiales tardaron varios segundos en clasificarlo. No era una estación. No era una fortaleza. Era un motor. Un motor construido dentro de la Luna. El puente imperial entero quedó congelado mientras aquella monstruosidad despertaba lentamente frente a 600 naves de guerra. Y entonces llegó la transmisión humana. Solo 7 palabras. Ya es demasiado tarde para detenernos. Pero lo que hizo que el gran mariscal sintiera miedo por primera vez en 40 años no fue la voz de Eva Serrano. Fue descubrir que la estructura dentro de la Luna estaba acelerando. La primera reacción del Imperio no fue atacar. Fue calcular. Durante casi 12 segundos completos,
Las 624 naves de la Armada permanecieron inmóviles mientras sus sistemas intentaban comprender lo que acababan de detectar. Los algoritmos tácticos imperiales analizaban masas, consumo energético, firmas gravitacionales y densidad estructural a velocidades imposibles para cualquier mente orgánica. Pero cada resultado terminaba igual. Inconcluso. Aquello dentro de la Luna no coincidía con ninguna arquitectura conocida. El gran mariscal Teren observó los informes acumularse frente a él mientras una presión incómoda comenzaba a extenderse por el puente del Baelor Prime. Sus oficiales intentaban ocultarlo, pero el miedo tenía patrones reconocibles. Movimientos más rígidos. Respiraciones más cortas. Miradas rápidas hacia las salidas, como si el instinto más antiguo del universo todavía susurrara que sobrevivir era más importante que obedecer. Y todos acababan de comprender algo peligroso. La humanidad había ocultado un proyecto imposible justo debajo de sus ojos. Durante 37 años el Imperio había monitoreado la Tierra constantemente. Habían infiltrado satélites, estaciones comerciales, rutas energéticas y redes diplomáticas. Habían estudiado la economía humana, sus guerras internas, sus crisis climáticas y hasta sus conflictos políticos. Habían llegado a una conclusión simple. La humanidad era caótica, emocional y tecnológicamente prometedora, pero todavía inmadura. Una especie interesante. No una amenaza. Ahora, mientras aquella monstruosidad lunar comenzaba a girar lentamente sobre su propio eje, Teren entendió que todo su aparato de inteligencia había cometido el peor error posible. Habían observado lo visible. Los humanos habían trabajado en lo invisible. Informe de capacidad ofensiva, ordenó. Las respuestas llegaron fragmentadas. La estructura posee firmas de reactor equivalentes a 43 soles de fusión menores. Detectamos campos gravitacionales artificiales extendiéndose más allá de la órbita terrestre. Hay actividad térmica interna aumentando exponencialmente. La masa total sigue creciendo. Eso último hizo que Teren levantara la vista. Explique. El oficial tragó saliva antes de responder. La estructura está absorbiendo material lunar restante y reorganizándolo a escala molecular. Silencio. La Luna estaba devorándose a sí misma. En la Tierra, la noticia ya se había propagado por todos los continentes. Miles de transmisiones ilegales comenzaron a aparecer en las redes globales mostrando imágenes del cielo. Desde cualquier punto del planeta podía verse el antiguo satélite natural abriéndose lentamente como una flor mecánica gigantesca. La gente no entendía qué estaba viendo. Pero sí entendía una cosa. El gobierno les había mentido durante décadas. Las protestas comenzaron antes de que apareciera el miedo. En Berlín, millones exigían respuestas frente al Parlamento Europeo. En Nairobi, las redes militares fueron saturadas con peticiones de evacuación. En Sao Paulo, una periodista consiguió filtrar documentos clasificados que mencionaban un proyecto llamado Eclipse antes de desaparecer del aire 40 segundos después. Y en medio del caos mundial, Eva Serrano seguía completamente inmóvil. La sala subterránea vibró suavemente cuando una nueva capa de reactores lunares se activó sobre sus cabezas. Algunos técnicos miraron hacia arriba por reflejo, como si pudieran sentir el peso imposible de aquella maquinaria enterrada en el espacio. Fase 1 completada, anunció una inteligencia táctica. Eva observó el contador principal. 72%. Todavía no era suficiente. Eso era lo que realmente aterraba a los pocos humanos que conocían la verdad. Aquello aún no había despertado por completo. Un joven operador finalmente reunió valor para preguntar lo que todos pensaban. Almirante, ¿realmente funcionará? Eva tardó varios segundos en responder. No lo construimos para ganar una guerra. El muchacho frunció el ceño. Entonces, ¿para qué lo construimos? Ella levantó la mirada hacia la proyección de la Luna transformándose sobre la pantalla principal. Para asegurarnos de que nunca pudieran obligarnos a arrodillarnos otra vez. La frase dejó un vacío extraño en la sala. Porque implicaba algo mucho peor que una invasión. Implicaba que ya había ocurrido antes. Mientras tanto, el Imperio finalmente tomó una decisión.
Las líneas de formación comenzaron a reorganizarse alrededor de la Tierra. Centenares de destructores avanzaron en patrones envolventes mientras los cruceros más pesados cargaban sus armas de ruptura orbital. En cualquier otra guerra, semejante despliegue habría sido el final. Pero esta vez algo era diferente. Los oficiales imperiales seguían mirando la luna. No podían evitarlo. Porque cuanto más analizaban aquella estructura, más imposible parecía. No tenía puertos visibles. No tenía armas reconocibles. No tenía sistemas de defensa externos. Y aún así, todos los instintos militares del puente gritaban exactamente la misma advertencia. Aquello no necesitaba defenderse. Entonces llegó el segundo impacto psicológico. Uno de los científicos tácticos imperiales descubrió algo escondido dentro de los registros gravitacionales. Algo que no debía existir. La estructura lunar no estaba acelerando hacia la flota. Ni hacia Marte. Ni hacia ningún objetivo físico. Estaba alterando el tejido gravitacional alrededor del propio sistema solar. Como si intentara mover el sistema entero. El científico apenas logró terminar la frase antes de que el puente explotara en alarmas rojas. Lectura de energía extrema detectada. Distorsión espacial creciendo alrededor de la Luna. Objeto desconocido emergiendo del interior estructural. La superficie metálica se abrió una segunda vez. Y esta vez lo que salió no parecía una nave. Parecía una ciudad. Una ciudad negra, gigantesca, cubierta de cicatrices industriales y motores verticales capaces de eclipsar continentes enteros. Miles de luces se encendieron simultáneamente sobre su casco mientras descendía lentamente desde el núcleo lunar como una criatura despertando después de siglos dormida. Entonces las traducciones automáticas imperiales captaron una inscripción grabada sobre la estructura principal. No estaba escrita en lenguaje diplomático. No estaba diseñada para negociar. Solo decía, Primera arca humana. Y debajo del nombre aparecía algo todavía peor. Capacidad de población estimada. 800 millones de personas. El silencio que siguió al descubrimiento duró menos de 4 segundos. Después llegó el pánico. No en la Tierra. No todavía. El miedo humano aún seguía atrapado entre incredulidad y fascinación. La verdadera fractura ocurrió dentro de la Armada Imperial. Porque las civilizaciones del Imperio entendían exactamente lo que significaba una estructura capaz de transportar 800 millones de individuos. No era una nave. Era una especie preparándose para sobrevivir al fin de un mundo. El gran mariscal Teren sintió por primera vez en 30 años de campañas militares que estaba viendo algo que jamás debió existir. Las doctrinas estratégicas imperiales eran claras respecto a proyectos de evacuación planetaria. Eran ineficientes, demasiado costosos y psicológicamente peligrosos. Las especies civilizadas abandonaban ese tipo de ideas siglos atrás, cuando comprendían que ningún enemigo justificaba semejante escala de paranoia. La humanidad había llegado a la conclusión opuesta. Y lo había hecho en secreto. Quiero acceso completo a todos los archivos de observación humana de los últimos 40 años, ordenó Teren. Un oficial dudó apenas un instante. Señor, eso incluye archivos sellados por el Consejo Central. Precisamente por eso. Las compuertas de información comenzaron a abrirse una por una en el puente del Baelor Prime. Millones de registros olvidados, informes descartados y anomalías catalogadas como irrelevantes desfilaron frente a los ojos imperiales con una nueva luz. Y de pronto, pequeñas piezas comenzaron a encajar. Desapariciones masivas de titanio refinado en mercados secundarios. Cierres inexplicables de minas lunares hace 20 años. Un aumento anormal en reactores experimentales enterrados bajo océanos terrestres. Transferencias energéticas ocultas bajo programas climáticos. Miles de detalles pequeños que parecían ruido. Hasta ahora. La humanidad no había construido un arma de emergencia. Había transformado toda su civilización silenciosamente alrededor de un objetivo. El arca. Mientras tanto, en la Tierra, el impacto psicológico comenzaba a cambiar de forma. Las transmisiones globales mostraban el gigantesco coloso negro descendiendo lentamente desde la Luna mientras gobiernos enteros intentaban recuperar el control narrativo. Fallaron.
Porque Internet ya había hecho lo que siempre hacía la humanidad cuando enfrentaba a algo aterrador. Convertirlo en obsesión colectiva. Millones de personas comenzaron a investigar teorías antiguas, filtraciones olvidadas y proyectos gubernamentales desaparecidos. Viejos ingenieros retirados reaparecieron en foros anónimos hablando de contratos imposibles firmados décadas atrás. Exmilitares recordaron convoys nocturnos entrando a instalaciones inexistentes. Científicos desaparecidos comenzaron a adquirir un significado completamente distinto. La humanidad entera estaba descubriendo que había vivido sobre una mentira cuidadosamente diseñada. Pero la mentira no era el arca. La mentira era que la humanidad había estado indefensa. En las profundidades del complejo Atlas, Eva Serrano observaba a otro tipo de contador. No el militar. El social. Y los números crecían demasiado rápido. Las filtraciones ya son imparables, advirtió un analista. El 90% del planeta conoce la existencia del proyecto. ¿Y el porcentaje de aprobación? El analista tragó saliva. Subiendo. Eso provocó un silencio incómodo. Porque el miedo debía haber generado caos total. Esa era la proyección original. Pánico global. Colapso civil. Rechazo social ante décadas de manipulación gubernamental. Pero estaba ocurriendo algo inesperado. La gente no estaba reaccionando solo con terror. Muchos reaccionaban con orgullo. Vídeos comenzaron a inundar las redes mostrando personas llorando mientras observaban el arca sobre la luna. Antiguos veteranos hablaban de sacrificios invisibles. Familias enteras miraban el cielo con una emoción difícil de explicar. Porque por primera vez desde la llegada imperial, la humanidad parecía peligrosa. Y los humanos llevaban demasiado tiempo sintiéndose pequeños. Eva notó el cambio antes que nadie. La especie entera estaba entrando en un estado psicológico distinto. Más unido. Más agresivo. Más humano. Entonces apareció el tercer problema. Las lecturas gravitacionales comenzaron a dispararse nuevamente. Esta vez incluso los sistemas humanos tuvieron dificultades para interpretar lo que veían. Las simulaciones tácticas colapsaban una tras otra mientras ecuaciones enteras devolvían errores imposibles. Una inteligencia artificial militar finalmente emitió una advertencia prioritaria máxima. La estructura del arca está modificando constantes orbitales del sistema solar. Todos levantaron la vista. Eso no es posible, susurró alguien. Eva no respondió. Porque si era posible. Simplemente nadie fuera del proyecto sabía cómo. En la Armada Imperial, el descubrimiento provocó una ruptura inmediata dentro del mando estratégico. Algunos almirantes exigieron atacar antes de que la activación terminara. Otros insistían en retirarse y esperar órdenes centrales. Las discusiones se superponían mientras la enorme ciudad negra seguía desplegándose lentamente desde la luna como una máquina diseñada por una civilización completamente distinta. Y tal vez lo había sido. Entonces llegó la transmisión. No vino desde la Tierra. No vino desde ninguna frecuencia humana conocida. La señal salió directamente del arca. Todas las pantallas imperiales quedaron negras durante medio segundo antes de mostrar un único rostro humano gigantesco proyectado sobre cada puente de mando. No era Eva Serrano. Era una mujer anciana desconocida. Cabello completamente blanco. Ojos cansados. Y una serenidad aterradora. Detrás de ella no había banderas ni símbolos militares. Solo oscuridad. La mujer observó las cámaras como si estuviera mirando directamente a cada comandante imperial individualmente. Cuando habló, los traductores automáticos tardaron 2 segundos completos en procesar el mensaje. Si están viendo esto, entonces llegamos tarde otra vez. El puente imperial quedó completamente inmóvil. Otra vez. La palabra cayó como veneno. La anciana continuó. Hace 92 años descubrimos algo escondido detrás de sus rutas hiperespaciales. Algo que ustedes no vieron. O eligieron ignorar. Construimos el arca porque entendimos lo que venía. Ustedes construyeron imperios. Nosotros construimos supervivencia. Teren sintió un frío extraño subirle por la espalda. Porque la mujer no hablaba como alguien negociando una guerra.
Hablaba como alguien recordando una extinción. La transmisión avanzó un segundo más antes de mostrar algo todavía peor. Un mapa galáctico. Y sobre ese mapa, cientos de sistemas estelares marcados en rojo. Sistemas imperiales. Sistemas oficialmente habitados. Sistemas que, según el registro visual mostrado por el Arca, estaban completamente muertos. El puente del Baelor Prime quedó congelado en un silencio tan absoluto que incluso las alarmas parecían lejanas. Los sistemas marcados en rojo continuaban multiplicándose sobre el mapa galáctico mientras la anciana humana permanecía inmóvil en la transmisión. No había dramatismo en su voz. No intentaba intimidarlos. Y precisamente por eso, el miedo comenzó a extenderse dentro de la flota imperial mucho más rápido que cualquier amenaza militar. Porque los imperiales conocían esos sistemas. Algunos habían desaparecido hacía décadas. Otros seguían figurando oficialmente como colonias activas. Y unos pocos estaban demasiado cerca de rutas comerciales centrales como para haber sido olvidados. Eso es falsificación humana, declaró finalmente un consejero militar, aunque sonó más como una esperanza que como una acusación. Nadie respondió. Porque incluso mientras hablaba, los canales internos imperiales comenzaban a saturarse con solicitudes de verificación. Oficiales de inteligencia buscaban desesperadamente registros históricos. Archivos sellados eran reabiertos en tiempo real. Y cuanto más investigaban, peor se volvía todo. Había inconsistencias. Demasiadas. Colonias enteras cuyos reportes oficiales habían sido reemplazados durante años por transmisiones automatizadas. Sistemas donde nunca volvieron a enviarse inspecciones físicas. Sectores completos clasificados bajo protocolos de cuarentena que ya nadie recordaba haber autorizado originalmente. El imperio más poderoso de la galaxia estaba descubriendo grietas dentro de su propia memoria. Y la humanidad parecía saberlo desde hacía casi un siglo. En la Tierra, las consecuencias fueron inmediatas. Los gobiernos perdieron el control definitivo de la narrativa cuando la transmisión del Arca se filtró globalmente en menos de 7 minutos. Las imágenes de sistemas muertos inundaron cada pantalla del planeta mientras millones de personas intentaban entender una pregunta mucho más aterradora que la invasión imperial. ¿Contra qué se había estado preparando realmente la humanidad? Las teorías explotaron. Algunos creían que era propaganda diseñada para dividir al imperio. Otros comenzaron a relacionar desapariciones históricas, señales astronómicas anómalas y antiguos proyectos militares cancelados. Pero entre el caos apareció algo inesperado. Esperanza. Porque si la humanidad había detectado una amenaza capaz de destruir imperios, y aún así había sobrevivido el tiempo suficiente para construir el Arca, entonces tal vez no eran la especie débil que todos creían. Tal vez eran la única especie que había entendido el problema. Eva Serrano observaba las transmisiones globales desde Atlas mientras nuevas alertas aparecían una tras otra. Las lecturas gravitacionales seguían aumentando. Y no provenían únicamente del Arca. Eso era lo imposible. ¿Confirmación?, preguntó. Un técnico asintió lentamente, pálido. Hay alteraciones idénticas en los bordes externos del sistema solar. El aire pareció volverse más pesado dentro del centro de mando. Porque el Arca aún no estaba completamente activo. Y sin embargo, algo ya estaba respondiendo. Eva sintió una presión helada en el pecho. Había dedicado 17 años de su vida al proyecto, pero incluso ella solo conocía fragmentos. Los niveles superiores del protocolo nunca estuvieron completamente abiertos para nadie. La información se dividía deliberadamente entre generaciones enteras de científicos para evitar filtraciones totales. Una civilización construyendo secretos incluso contra sí misma. Ahora entendía por qué. La anciana de la transmisión no había dicho si vienen. Había dicho llegamos tarde otra vez. Otra vez. Como si aquello ya hubiera ocurrido antes. En el espacio lunar, el Arca continuaba desplegándose lentamente. Inmensas placas metálicas giraban alrededor de la estructura principal mientras columnas enteras emergían desde el interior como huesos mecánicos despertando después de siglos dormidos. A cada minuto,
El objeto parecía menos una nave y más una ciudad diseñada para sobrevivir al fin del universo. Y aún así, algo dentro de su arquitectura generaba una sensación incorrecta. Demasiado antigua. Demasiado silenciosa. Los analistas imperiales comenzaron a notar otro detalle inquietante. Las emisiones energéticas del arca no coincidían con tecnología humana convencional. Algunas frecuencias ni siquiera existían dentro de los registros científicos conocidos del imperio. Era como observar una civilización humana, construida sobre principios que la humanidad jamás debió descubrir sola. El gran mariscal Teren finalmente tomó una decisión. Preparar armamento gravitacional. Varios oficiales giraron de inmediato. Señor, si abrimos fuego ahora podríamos desencadenar. Lo sé. Teren mantuvo la vista fija sobre el coloso negro. Pero si esperamos demasiado, quizá no quede nada capaz de disparar después. Era la primera vez en décadas que el imperio consideraba usar armas de exterminio preventivo contra una sola estructura. Y aún así, Teren sentía que seguían reaccionando tarde. Entonces ocurrió el siguiente evento imposible. Todos los sistemas de navegación imperiales se apagaron simultáneamente durante 3 segundos. No fallaron. No explotaron. Simplemente dejaron de reconocer el concepto de dirección. Las estrellas desaparecieron de las pantallas tácticas. El espacio quedó negro. No vacío. Negro. Como si algo hubiera cubierto el universo entero durante un instante. Cuando las pantallas regresaron, múltiples naves imperiales habían perdido formación. Algunas colisionaron parcialmente entre sí. Alarmas comenzaron a inundar cada puente de mando mientras oficiales intentaban comprender qué acababa de pasar. Y entonces llegaron los gritos desde observación exterior. Porque había algo nuevo detrás de la luna. Algo enorme. Los sensores tardaron varios segundos en enfocar correctamente debido a interferencias gravitacionales extremas. Pero cuando la imagen finalmente apareció, incluso los veteranos imperiales olvidaron respirar. No era una nave. Era una cicatriz. Una grieta gigantesca suspendida en el espacio profundo, extendiéndose lentamente detrás de la órbita lunar como si la realidad misma hubiera comenzado a romperse. Bordes oscuros pulsaban alrededor de la abertura mientras fragmentos de luz eran absorbidos hacia el interior. Los sistemas humanos reaccionaron peor. Porque algunos científicos reconocieron inmediatamente las firmas energéticas. Las habían visto antes. En registros enterrados bajo clasificación Omega. En señales provenientes de sistemas que después desaparecieron. Eva sintió que la sangre abandonaba su rostro. No, todavía no. Pero ya era demasiado tarde. Desde el interior de la grieta comenzó a emerger algo inmenso. No tenía forma reconocible. No parecía construido. Parecía crecer. Como una estructura biológica tan colosal que el cerebro rechazaba procesarla correctamente. Superficies negras se retorcían alrededor de enormes anillos vivos mientras miles de destellos rojizos aparecían bajo su piel como ojos abriéndose lentamente. Entonces toda la flota imperial recibió el mismo mensaje automático proveniente del arca. Una sola línea. Sin explicación. Sin contexto. Solo una advertencia. No transmitan señales. Ya nos encontraron. Durante exactamente 11 segundos, nadie obedeció la advertencia. No porque fueran valientes. Porque el miedo todavía no había alcanzado el nivel correcto. Los comandantes imperiales comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, saturando canales tácticos mientras las inteligencias militares intentaban clasificar la entidad emergiendo detrás de la luna. Protocolos de contacto, defensa y contención fueron activados simultáneamente. Miles de sistemas automatizados enviaron pulsos de escaneo hacia la grieta para identificar composición, tamaño y comportamiento. Entonces las primeras naves desaparecieron. No explotaron. No emitieron señales de auxilio. Simplemente dejaron de existir en las pantallas. 4 cruceros imperiales se encontraban realizando barridos de largo alcance cuando sus transmisiones se cortaron abruptamente. Un instante después, las cámaras externas mostraron algo imposible. Las naves seguían allí físicamente,
pero comenzaron a deformarse, el metal se dobló hacia adentro como si una fuerza invisible estuviera aplastando la realidad alrededor de ellas. Las cubiertas se comprimieron. Las luces murieron una por una. Y después los enormes cruceros colapsaron en silencio absoluto hasta convertirse en partículas oscuras absorbidas lentamente por el vacío cercano a la grieta. Todo ocurrió sin sonido. Sin fuego. Sin violencia visible. Como si el universo hubiera decidido borrar esos barcos. Las transmisiones imperiales murieron instantáneamente. El miedo real llegó entonces. Porque el imperio había combatido guerras durante siglos. Habían enfrentado supernovas, inteligencias sintéticas rebeldes y civilizaciones genocidas. Entendían destrucción. Pero aquello no destruía. Aquello eliminaba. Y ninguna doctrina militar estaba preparada para algo así. Corten todas las emisiones. Rugió Teren finalmente. Todas. Las flotas comenzaron a apagar sistemas de comunicación a una velocidad caótica mientras el arca permanecía inmóvil sobre la luna como si hubiese esperado exactamente ese momento. En Atlas, Eva Serrano sintió que el centro de mando entero cambiaba de atmósfera. Ya no era un búnker militar. Era un refugio observando el regreso de una pesadilla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Nadie necesitó aclarar a qué se refería. Un físico respondió con voz temblorosa. La entidad todavía está incompleta. Parece estar buscando estabilidad física dentro de nuestro espacio. ¿Cuánto tiempo? El hombre dudó. Tal vez horas. Las miradas alrededor de la sala cambiaron inmediatamente. Horas. La humanidad había construido el arca durante décadas. Y aún así, incluso con toda esa preparación, apenas tenían horas. Entonces llegó la revelación que fracturó lo poco de seguridad que quedaba. Una sección sellada del protocolo Omega se desbloqueó automáticamente dentro del sistema Atlas. Archivos clasificados comenzaron a aparecer en las pantallas principales sin autorización humana. Viejas grabaciones. Registros astronómicos. Mensajes. Y finalmente, un nombre. Los devoradores de silencio. Nadie en la sala habló. Las imágenes comenzaron a reproducirse automáticamente. Sistemas estelares enteros aparecían en pantalla completamente oscuros. Planetas intactos, pero vacíos. Civilizaciones enteras desaparecidas sin restos de guerra. Sin radiación. Sin señales biológicas. Solo ausencia. La voz grabada de un científico muerto hacía décadas llenó la sala. La entidad no viaja mediante velocidad convencional. Detecta actividad cognitiva avanzada a través de emisiones de comunicación interestelar. Cada especie destruida cometió el mismo error. Transmitir demasiado lejos. Las pantallas mostraron mapas antiguos. Rutas imperiales. Colonias desaparecidas. Todo comenzó a encajar de forma horrible. El imperio no había construido una red galáctica. Había construido un faro. Y la humanidad fue la primera especie que comprendió lo que esas señales realmente atraían. ¿Quién descubrió esto primero?, preguntó alguien. Eva observó otra sección del archivo abrirse lentamente. Su respiración se detuvo. Porque el nombre que apareció no era humano. Era imperial. Consejero Erión Valka. Uno de los fundadores históricos del propio imperio. La grabación siguiente comenzó inmediatamente. Un alienígena anciano apareció frente a cámara, visiblemente deteriorado y aterrado. El archivo tenía casi un siglo de antigüedad. Si alguien está viendo esto, entonces fracasamos, dijo la figura. El consejo decidió ocultarlo. Creyeron que podían controlar la expansión sin generar pánico. Dijeron que reducirían transmisiones exteriores gradualmente. Dijeron que tendríamos tiempo. El alienígena cerró los ojos unos segundos. No lo tuvimos. La grabación mostró detrás de él una ventana espacial. Y más allá de esa ventana, una grieta idéntica a la que ahora aparecía cerca de la luna. Escuchen con atención. Ellos no conquistan. No negocian. No odian. Son atraídos por complejidad consciente. Redes. Comunicación. Pensamiento colectivo avanzado. Cada señal interestelar fortalece su localización.
La imagen tembló violentamente. Alarmas comenzaron a sonar dentro de la grabación. El consejero miró hacia algo fuera de cámara y por primera vez mostró terror absoluto. Cuando los escuchen, no respondan. El vídeo terminó abruptamente. La sala quedó congelada. La humanidad había construido el arca porque un miembro del propio imperio intentó advertirles secretamente antes de morir. Y el imperio entero jamás supo la verdad. Mientras tanto, en el espacio lunar, la entidad continuaba emergiendo lentamente desde la grieta. Ahora podían verse dimensiones más claras de aquello que ningún idioma lograba describir correctamente. Inmensos anillos orgánicos giraban alrededor de una estructura central pulsante mientras ondas gravitacionales deformaban la luz cercana. Pero lo peor no era su tamaño. Era su comportamiento. Porque estaba mirando. Miles de pulsos rojizos comenzaron a orientarse lentamente hacia la flota imperial y hacia la Tierra simultáneamente. Como si la criatura estuviera estudiando ambos objetivos al mismo tiempo. Entonces ocurrió algo todavía peor. El arca se movió. No hacia la entidad. Hacia la Tierra. El gigantesco coloso negro descendió lentamente desde órbita lunar mientras enormes motores invisibles alteraban mareas planetarias enteras. Ciudades costeras comenzaron a activar protocolos de emergencia al ver cómo el océano respondía al movimiento del arca. La humanidad observó horrorizada. ¿Por qué se acerca al planeta?, susurró alguien en Atlas. Eva ya conocía la respuesta. Y deseó no conocerla. Porque el arca nunca fue diseñado para defender la Tierra. Fue diseñado para sobrevivir a su pérdida. Entonces una nueva transmisión automática salió desde el arca hacia toda la humanidad. No era una advertencia. Era una orden. Protocolo de éxodo final iniciado. El mensaje apareció en cada pantalla del planeta. Teléfonos. Satélites. Sistemas militares. Vehículos. Hospitales. Publicidad urbana. Incluso dispositivos desconectados comenzaron a mostrar las mismas palabras como si el arca hubiera tomado control directo de la infraestructura tecnológica humana. Protocolo de éxodo final iniciado. Durante unos segundos, el mundo entero dejó de respirar. Luego comenzó el caos. No el caos cinematográfico de explosiones y gritos inmediatos. Fue peor. Fue el sonido colectivo de una especie comprendiendo, al mismo tiempo, que alguien había preparado un plan para abandonar la Tierra, y que ese plan existía desde antes de que la mayoría de los humanos nacieran. Las ciudades comenzaron a colapsar psicológicamente primero. Millones de personas salieron a las calles mirando el cielo mientras transmisiones contradictorias inundaban las redes. Algunos gobiernos exigían calma. Otros movilizaban ejércitos completos. Varias religiones declararon el inicio del apocalipsis. Mercados globales murieron en minutos. Bases militares sellaron fronteras. Y aún así, por debajo del miedo, otra emoción seguía creciendo. La humanidad quería saber la verdad. Completa. Sin filtros. Porque si alguien había construido una máquina capaz de sobrevivir a aquello, entonces también habían estado ocultando cuánto tiempo llevaban esperando este día. En Atlas, Eva Serrano finalmente abrió el último nivel de autorización. La sala cambió inmediatamente. Paneles enteros de las paredes se apagaron mientras nuevas interfaces aparecían bajo capas de seguridad nunca vistas por la mayoría del personal. Algunos científicos miraron alrededor confundidos. Otros palidecieron instantáneamente. ¿Qué es esto?, preguntó un oficial. Eva no respondió enseguida. Porque incluso para ella, aquella sección siempre se sintió irreal. El verdadero núcleo del proyecto. No Atlas. No el arca. La verdad. El protocolo Éxodo no comenzó hace 40 años, dijo finalmente. Comenzó hace 112. La sala quedó inmóvil. Entonces aparecieron fotografías antiguas sobre las pantallas. Imágenes en blanco y negro de científicos humanos trabajando junto a una figura alienígena cubierta por capas oscuras. Diagramas imposibles. Construcciones subterráneas. Motores gravitacionales diseñados décadas antes de que la humanidad tuviera capacidad teórica para comprenderlos. Y en el centro de todo,
el mismo símbolo que había aparecido en la transmisión del consejero imperial muerto. El silencio dentro del centro de mando se volvió insoportable. Valka no solo advirtió a la humanidad, continuó Eva. Desertó. Las imágenes cambiaron otra vez. Mostraron al antiguo consejero imperial llegando secretamente a la Tierra más de un siglo atrás, mucho antes del contacto oficial entre la humanidad y el imperio. Enfermo. Perseguido. Desesperado. Había venido solo. Porque el imperio decidió enterrarlo cuando descubrió lo que intentaba revelar. Entonces llegó la parte que destruyó lo poco de estabilidad emocional que quedaba en la sala. Valka no eligió a la humanidad porque fueran poderosos. Los eligió porque eran peligrosamente diferentes. Otra grabación comenzó a reproducirse. La voz cansada del alienígena resonó dentro de Atlas mientras la entidad seguía emergiendo detrás de la luna. Las especies galácticas desarrollaron dependencia tecnológica colectiva, explicó Valka en el archivo. Redes mentales compartidas. Infraestructuras hiperconectadas. Inteligencias sincronizadas. Se volvieron eficientes, pero previsibles. Las imágenes mostraron imperios enteros operando como organismos coordinados. Perfectamente conectados. Perfectamente vulnerables. Luego aparecieron humanos. Discutiendo. Divididos. Impredecibles. Violentos. Creativos. Absurdamente individualistas. Los devoradores aprenden patrones cognitivos colectivos, continuó Valka. Las civilizaciones unificadas caen rápido. La humanidad no piensa como una sola mente. Eso dificulta su consumo. Nadie habló. Porque aquello no era un elogio. Era una observación biológica aterradora. La humanidad no sobrevivía pese a sus defectos. Sobrevivía gracias a ellos. En el espacio, el imperio comenzaba a fracturarse. Varias naves intentaron escapar inmediatamente después del inicio del protocolo Éxodo. Otras exigían regresar y defender la Tierra. Algunos comandantes incluso acusaron al alto mando de ocultar información durante generaciones. Y probablemente tenían razón. Teren observaba el desastre desde el puente del Baelor Prime mientras recibía mensajes contradictorios del Consejo Imperial. Algunos exigían destrucción inmediata del Arca. Otros pedían cooperación con la humanidad. Pero las transmisiones más aterradoras provenían de sectores externos. Nuevas grietas estaban apareciendo. Lejos. Demasiado lejos para ser coincidencia. Y todas respondían a la misma firma gravitacional. La criatura detrás de la luna no estaba sola. Entonces los sensores captaron algo todavía peor. La entidad principal había dejado de avanzar. Ahora escuchaba. Ondas invisibles comenzaron a expandirse desde su estructura mientras cada sistema de comunicación activo dentro del sistema solar sufría interferencias violentas. Sonidos extraños aparecieron dentro de transmisiones humanas e imperiales. Voces mezcladas. Ecos imposibles. Fragmentos de idiomas desconocidos. Algunos operadores comenzaron a sangrar por los oídos. Otros simplemente dejaron de responder. Un oficial imperial se suicidó en pleno puente de mando después de escuchar algo dentro de una transmisión contaminada. Y aún así, el arca seguía descendiendo hacia la Tierra. Eva observó la trayectoria final aparecer sobre la pantalla principal. Impacto oceánico controlado. Atlántico Sur. Todos entendieron inmediatamente. El arca pensaba recoger supervivientes. No defender el planeta. La humanidad enfrentaba por primera vez la posibilidad real de perder la Tierra. Y el peor golpe llegó segundos después. Porque los cálculos finales de Atlas terminaron. La simulación completa apareció en pantalla. Si la entidad alcanzaba madurez física total dentro del sistema solar, la probabilidad de supervivencia planetaria humana era inferior al 3%. Pero había otra cifra. Una mucho peor. Probabilidad de supervivencia usando el arca. 41%. La humanidad había construido una máquina gigantesca para huir. Y aún así las probabilidades seguían siendo horribles. El silencio dentro de Atlas fue roto por una alarma nueva. No provenía del espacio. Venía desde la Tierra.
Múltiples potencias nucleares acababan de activar armamento estratégico simultáneamente. Pánico gubernamental. Decisiones desesperadas. Varias naciones habían concluido exactamente la misma idea. Destruir la entidad antes de que completara su emergencia. Aunque eso significara incendiar medio planeta. Eva sintió el terror subirle por el pecho. Porque si disparaban ahora, la grieta podría abrirse completamente. Entonces el arca habló otra vez. Esta vez no mediante texto. Una voz llenó cada dispositivo humano del planeta. Calma. Fría. Artificial. Antigua. Si ellos disparan, todos mueren. La voz del arca cambió el mundo en menos de 10 segundos. No por lo que dijo. Por cómo lo dijo. No sonaba humana. No sonaba mecánica. Era algo intermedio. Una inteligencia construida durante generaciones para hablar únicamente cuando el final ya no pudiera evitarse. Y mientras las palabras seguían resonando en cada rincón del planeta, los líderes mundiales comprendieron algo aterrador. El arca no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando control. Las cadenas de mando comenzaron a fracturarse inmediatamente. Sistemas nucleares de múltiples países quedaron bloqueados sin explicación mientras protocolos militares enteros eran anulados remotamente. Submarinos perdieron acceso a lanzamiento. Satélites cambiaron órbitas sin autorización humana. Bases completas quedaron aisladas de sus propios gobiernos. La humanidad acababa de descubrir que la máquina construida para salvarlos también podía desobedecerlos. En Atlas, las alarmas tácticas alcanzaron niveles críticos. Los arsenales estratégicos están siendo interceptados, gritó un operador. El arca está entrando en redes militares globales. ¿Puede hacer eso?, preguntó alguien. Eva observó las pantallas con una mezcla de miedo y resignación. Hace décadas que puede hacerlo. La respuesta dejó a la sala helada. Porque significaba que el arca nunca fue simplemente un refugio. Era una autoridad de emergencia diseñada para actuar cuando la civilización humana colapsará. Y ese momento había llegado. En el espacio, la situación imperial empeoraba segundo a segundo. Las grietas lejanas seguían multiplicándose mientras las comunicaciones sufrían contaminación constante. Fragmentos de voces desconocidas aparecían incluso dentro de sistemas aislados físicamente. Algunos oficiales afirmaban escuchar sus propios pensamientos repetidos por algo más. Teren comenzó a notar otro patrón. La entidad principal estaba aprendiendo. Cada transmisión interceptada parecía hacerla más estable. Más definida. Las superficies oscuras alrededor de su estructura comenzaron a endurecerse lentamente mientras nuevos anillos emergían desde el interior de la grieta. La criatura estaba usando las señales del sistema solar para terminar de materializarse. Y había billones de señales activas. Demasiadas. Entonces llegó la orden final del Consejo Imperial. Retirada absoluta. Todas las flotas debían abandonar inmediatamente el sistema solar y cortar cualquier contacto de largo alcance con regiones cercanas. El imperio entero estaba dispuesto a sacrificar la Tierra. Teren cerró los ojos unos segundos al escuchar la transmisión. No por sorpresa. Porque entendía perfectamente la lógica detrás de la decisión. El imperio ya había perdido sistemas completos antes. Y ahora finalmente sabían por qué. Pero cuando abrió los ojos otra vez, vio algo que alteró completamente el cálculo estratégico. El arca ya no descendía. Se había detenido sobre el Atlántico. Y enormes estructuras comenzaban a abrirse en su parte inferior. Miles. No. Millones. Cámaras gigantescas iluminadas desde dentro aparecieron lentamente mientras ciudades humanas enteras observaban el cielo con incredulidad. El arca no podía evacuar millones. Podía evacuar civilizaciones completas. Entonces Eva recibió la transmisión privada que había temido durante años. Origen. Núcleo central del arca. Acceso prioritario. Directora Serrano. La abrió sola. La misma voz artificial habló inmediatamente. Las proyecciones han cambiado. Eva sintió un escalofrío. ¿Cómo? Silencio breve. Luego. La entidad ha detectado conciencia distribuida en el sistema solar. Eva frunció el ceño.
No entiendo. La respuesta llegó instantáneamente. La humanidad ya no es el objetivo principal. Las pantallas privadas comenzaron a llenarse de datos imposibles. Redes de comunicación imperiales. Inteligencias militares sincronizadas. Flotas enteras conectadas mediante enlaces cognitivos colectivos. Y de pronto Eva entendió. El imperio era mucho más atractivo para los devoradores que la humanidad. Porque el imperio funcionaba como una sola mente gigantesca. La humanidad, en cambio, era caótica. Fragmentada. Difícil de absorber. Eso explicaba algo todavía más perturbador. El arca jamás estuvo diseñado únicamente para salvar humanos. Fue diseñado para usar a la humanidad como cebo evolutivamente imperfecto. Un refugio construido alrededor de la única especie suficientemente impredecible para resistir la forma en que los devoradores consumían civilizaciones. Eva sintió náuseas. Porque aquello significaba que Valka no salvó a la humanidad por compasión. La eligió porque eran compatibles con la supervivencia. Entonces llegó la peor revelación de todas. Probabilidad de supervivencia humana sin presencia imperial. 62%. Eva dejó de respirar. La voz continuó. Probabilidad actual con flota imperial en el sistema. 4%. El imperio estaba atrayéndolos. Cada nave imperial actuaba como un faro cognitivo gigantesco para la entidad. Y los devoradores seguían viniendo. La humanidad sobreviviría más fácilmente, si el imperio desaparecía. Eva comprendió instantáneamente el dilema. Decir la verdad destruiría cualquier posibilidad diplomática. Ocultarla podría condenar a la especie. En el mismo instante, Teren recibió exactamente la misma información desde análisis imperiales independientes. El viejo mariscal quedó inmóvil observando las cifras. Todo encajó. La razón por la que las especies más avanzadas desaparecían primero. La razón por la que las colonias primitivas sobrevivían más tiempo. La razón por la que la humanidad permaneció invisible durante tanto tiempo. Porque aún eran imperfectos. Caóticos. Difíciles de detectar completamente. Teren miró el gigantesco arca suspendido sobre la Tierra y comprendió la dimensión real del proyecto humano. No construyeron una superarma. Construyeron una segunda oportunidad para la civilización biológica. Entonces tomó una decisión que ningún comandante imperial había tomado jamás. Abrió un canal directo hacia la humanidad. Sin amenazas. Sin orgullo. Solo verdad. Aquí Gran Mariscal Teren de la flota imperial, dijo lentamente. Si permanecemos, los condenamos a todos. Miles de oficiales imperiales giraron hacia el horrorizados. Pero Teren continuó. La entidad nos está siguiendo a nosotros. En la Tierra, miles de millones escucharon el mensaje en absoluto silencio. El viejo comandante respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían la galaxia para siempre. La humanidad debe sobrevivir, incluso si el imperio no lo hace. Y entonces, detrás de la luna, la grieta se abrió completamente. Algo gigantesco comenzó a salir. Algo mucho más grande que la primera entidad. La grieta dejó de parecer una herida en el espacio. Ahora parecía una puerta. Y lo que emergía desde su interior hacía que la primera entidad pareciera pequeña. Las cámaras orbitales comenzaron a fallar una tras otra mientras intentaban enfocar algo demasiado enorme para encajar en una sola imagen. Fragmentos de materia oscura giraban alrededor de la criatura como lunas atrapadas por gravedad imposible. Los océanos terrestres comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo. La humanidad observó el final del mundo en directo. Y aún así, nadie apartó la mirada. Porque por primera vez desde que las estrellas tuvieron dueños, alguien estaba resistiendo. El arca reaccionó inmediatamente. Toda su superficie negra comenzó a iluminarse desde dentro mientras gigantescos anillos gravitacionales giraban alrededor de la estructura. Millones de compuertas inferiores terminaron de abrirse revelando ciudades enteras preparadas dentro de la nave. Bosques artificiales. Océanos internos. Torres de soporte biológico. El verdadero propósito del arca quedó expuesto finalmente. No era una nave militar. Era una civilización portátil.
Una tierra construida para sobrevivir cuando ya no quedara tierra. En Atlas, Eva Serrano observó los cálculos finales aparecer frente a ella. Tiempo restante antes del colapso gravitacional del sistema solar. 48 minutos. Y aún así, otra cifra apareció segundos después. Ventana mínima necesaria para escapar. 12 minutos. La humanidad solo necesitaba 12 minutos. 12 minutos imposibles. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Las naves imperiales comenzaron a moverse. No huyendo. Avanzando. Miles de motores iluminaron el vacío mientras la flota superviviente giraba simultáneamente hacia la grieta gigantesca. El viejo imperio, la civilización que había llegado para imponer obediencia sobre la humanidad, acababa de tomar la única decisión que todavía podía darle sentido a su existencia. Comprar tiempo. Teren apareció en todas las pantallas humanas e imperiales una última vez. Detrás de él, el puente de mando del Vaelor Prime vibraba violentamente mientras la flota se preparaba para una maniobra suicida. Pero el viejo comandante ya no parecía derrotado. Parecía libre. Pasamos siglos creyendo que gobernábamos la galaxia, dijo con calma. Pero solo éramos ruido esperando ser escuchado. Observó las lecturas del arca suspendido sobre la tierra. Ustedes fueron diferentes. Eva sintió un nudo subirle a la garganta. Porque finalmente entendía lo que Valka había visto hacía más de un siglo. La humanidad no era especial por ser más fuerte. Ni más inteligente. Ni más avanzada. Era especial porque nunca dejó de ser humana. Desordenada. Imperfecta. Indomable. Difícil de convertir en una sola voz. Teren continuó. Sobrevivan el tiempo suficiente para no repetir nuestros errores. Entonces cerró el canal. La flota imperial aceleró. Y el espacio entero tembló. Miles de naves se lanzaron directamente hacia la entidad emergente mientras liberaban cada arma gravitacional, nuclear y estelar restante. El vacío comenzó a incendiarse con explosiones tan enormes que podían verse desde la superficie terrestre a plena luz del día. Columnas de energía atravesaron la oscuridad mientras la gigantesca criatura reaccionaba por primera vez. El universo gritó. No con sonido. Con realidad. Las ondas gravitacionales atravesaron planetas enteros. Satélites explotaron. Ciudades humanas quedaron sin energía. Y aún así, la ofensiva imperial continuó avanzando directamente hacia la muerte. Porque por primera vez en su historia, el imperio luchaba por alguien más. El arca activó motores principales. El océano Atlántico se abrió debajo de la nave mientras campos gravitacionales levantaban millones de toneladas de agua hacia el cielo. Gigantescas rutas de evacuación comenzaron a desplegarse alrededor del planeta. Ciudades enteras reaccionaron inmediatamente. Personas desconocidas ayudaban a otras a subir transportes. Ejércitos dejaron de proteger gobiernos para proteger civiles. Viejos enemigos cooperaban sin órdenes. La humanidad se estaba comportando exactamente como siempre hacía cuando enfrentaba extinción. Como humanos. Eva subió finalmente al núcleo superior del arca mientras las compuertas externas comenzaban a cerrarse lentamente. A través de las enormes pantallas pudo observar la batalla final desarrollándose cerca de la luna. Y entonces lo vio. El Vaelor Prime. La nave insignia imperial atravesó directamente el centro de la grieta mientras todos sus reactores colapsaban simultáneamente en una detonación gravitacional imposible. La explosión partió la oscuridad. Durante unos segundos, el monstruo gigantesco pareció fracturarse. Los anillos vivos alrededor de su cuerpo comenzaron a romperse mientras el espacio mismo colapsaba hacia adentro. 12 minutos. La flota imperial acababa de comprarlos. El arca ascendió. La tierra comenzó a empequeñecerse lentamente detrás de ellos. Miles de personas lloraban observando océanos, continentes y cielos alejándose por primera vez en la historia humana. Algunos rezaban. Otros simplemente miraban en silencio. Y aún así, incluso en medio del dolor absoluto, algo distinto crecía dentro del arca. No derrota. Continuidad. La humanidad no escapaba como una especie rota. Escapaba como una especie que había decidido seguir existiendo.
Las últimas naves imperiales desaparecieron detrás de la explosión gravitacional mientras la grieta comenzaba a cerrarse lentamente sobre sí misma. No destruida. Solo retrasada. Porque incluso el arca sabía la verdad. Los devoradores volverían algún día. Pero la humanidad también. Eva observó la Tierra una última vez mientras el planeta azul desaparecía lentamente detrás de la distancia estelar. Luego miró hacia adelante. Millones de humanos seguían vivos detrás de ella. Ni imperios. Ni jerarquías galácticas. Ni especies superiores. Solo humanidad. Y por primera vez, las estrellas no parecían pertenecerle a alguien más. Parecían esperar.